Del libro Cuentos de tiza y pizarrón de Gustavo Robert, La nada griega. En todas las carreras universitarias hay materias que superan el grado de maduración mental de los alumnos, particularmente en primer año. Existen estudiantes que, por no haber tenido incentivos previos, ya sea por parte de su escuela secundaria o de su familia, llegan a las aulas, por decir un término, verdes. Por eso, cuando algún muchacho o chica tiene cierta experiencia en los claustros universitarios, los profesores lo detectan enseguida. Horacio Palacios era uno de ellos. Ya era abogado y estudiaba historia más por ganas de aprender que por tener el proyecto de dedicarse a la docencia. Entre las asignaturas más dificultosas, hay una que por lo general es de primer año: filosofía. No por nada, es una de las carreras con mayor promedio de edad. Requiere de una madurez mental que no todos los estudiantes universitarios tienen en su primer año, e inclusive algunos nunca. Germán Fioroni era uno de ellos. Tenía 18 años, recién cumplidos, cuando ingresó en la facultad para cursar licenciatura en economía. Pero como sucede en muchas universidades, hay asignaturas comunes a más de una carrera, por lo que las clases se dan en forma simultánea a varios cursos. Especialmente, problemas de la filosofía era una materia común al profesorado de historia, de geografía, licenciatura en economía, en filosofía y 2 o 3 carreras más. En el aula se congregaban cerca de 300 estudiantes que, cuando los pupitres eran ocupados, se sentaban al borde de las tarimas del profesor, en las ventanas, y algunos previsores llevaban banquitos plegables para sentarse en los pasillos entre cada fila. Por una cuestión de la casualidad, Germán y Horacio, a pesar de la diferencia de edad y de estudiar profesiones diferentes, se habían hecho bastante compinches. Había una especie de convenio entre ambos. Horacio, como abogado, podía aportar al muchacho su experiencia y conocimiento de la asignatura. Germán tenía tiempo y podía agenciarse los apuntes necesarios para llevar la materia al día, cosa que al abogado se le complicaba, porque fuera del horario de clase de la universidad atendía su estudio jurídico. Por lo tanto, había una relación de conveniencia mutua. Se sentaban a una mesa del bar universitario los días miércoles a la salida de la clase de filosofía para que Germán entregara los apuntes y Horacio le evacuase las dudas que le surgiesen a su compañero. Todos los estudiantes secundarios dicen la vieja de química, el viejo de historia, la vieja de matemática, cuando a veces esos viejos no superan los 27 o 28 años. Por eso, como Horacio tenía 30 años, para Germán era prácticamente un viejo. En el caso de esta profesora, era una vieja, literalmente hablando. Era doctora en filosofía, con varios libros escritos y un prestigio que excedía con creces los límites nacionales. La doctora Luisa de Bernet. Bajita, entrada en kilos, con una melenita corta, blanca en canas, con unas cuantas arrugas, muy modosa, y con una voz muy suave, pero con una firmeza de carácter que parecía más un luchador de sumo que una dulce y frágil viejecita. Entraba caminando despacito al aula, abriéndose paso entre los estudiantes, se sentaba ante el escritorio, de donde no se levantaba hasta terminar la clase, y hablaba en volumen muy bajo, por lo que en el salón reinaba un silencio total. Los estudiantes más pudientes ponían decenas de grabadores sobre el escritorio. El resto tomaba apuntes, y los más alejados ponían sus manos detrás de las orejas, haciendo pantalla para escuchar mejor lo que decía, porque lo que la vieja Bernet comentaba en clase seguro iba a los exámenes. Tenía contra su voluntad la misión de ser una de los docentes filtro, es decir, cuando la matrícula de primer año era demasiado excesiva, el rector la llamaba y le decía: «Doctora, necesitamos que para julio haya 200 alumnos menos de primer año».
cumpliendo fielmente con los mandos naturales, doña Luisa hacía exámenes que dejaban el tendal de estudiantes para recursar la materia que, como dijimos, era común a más de media docena de carreras. Cuando se sentaban en el bar, Germán le hacía a Horacio preguntas como esta. «Che, Doc, eso de que Diógenes le pegó una relajada a Alejandro Magno cuando le dijo lo del sol, ¿cómo fue?» «No, Germán, a mí también me lo enseñaron mal en la secundaria. El profe que yo tenía aparentaba ser un genio, pero con los años y al entrar en la facu me di cuenta de que no lo sabía como lo creíamos los estudiantes. La cosa fue más o menos así. Estaba Diógenes recostado al sol y el emperador se acercó diciéndole que él era Alejandro el Grande. El filósofo, que era lo que hoy diríamos un linchera, le contestó que él era Diógenes el perro. En realidad le decían el perro, por eso la escuela de Diógenes se llamaba de los cínicos. Kinos, en griego, es perro. Alejandro le preguntó qué podía ofrecerle, ya que sabía de su inteligencia, para que Diógenes se pusiera a su servicio como consejero. El filósofo le dijo que lo único que él podía hacer era correrse y dejar que el sol diera sobre él. Pero no lo dijo con intención de relajarlo, Germán. ¿Te imaginas que si le faltaba el respeto al emperador, la cabeza de Diógenes iba a rodar antes de que terminara la frase? Lo que Diógenes quiso decir fue que Alejandro era tan inteligente que él no podía enseñarle nada. En pocas palabras, le dijo: «Pibe, vos me hacés sombra a mí, ¿qué te puedo enseñar yo?» Pensá que Alejandro era un pendejo y ya dominaba toda Grecia. En otra oportunidad, cuando en la clase vieron a Descartes, el muchacho le preguntó a su compañero con algo de inocencia: «Doc, ¿cómo es eso de pienso, luego existo? ¿Descartes quería decir que primero pensaba y después existía?» «No, Germán, eso es una mala traducción, nada más. Las obras filosóficas en esa época se escribían todas en latín, y él escribió cogito ergo sum, que puede entenderse de dos formas: pienso, luego existo, o pienso, por lo tanto, o entonces existo». Algún boludo la tradujo mal y se difundió así. Pero acordate de que Renato Descartes fue el primer filósofo que escribió su obra en un idioma vernáculo, es decir, el que hablaba su gente, el francés. Por eso, cuando pronunció esa frase en francés, dijo «Je pense, donc j'existe». Eso quiere decir «pienso, por lo tanto, existo». Él empezó su método dudando de todo, hasta de su propia existencia. Entonces se preguntó si existía. De ahí salió la famosa frase «pienso, por lo tanto, existo», no «luego existo». Pero entre las muchas charlas que tuvieron, la más trascendente de todas, para Germán, fue una que le salvó el pellejo en el final. La doctora Bernet había explicado la docta ignorancia de Sócrates. Citando la expresión también mal interpretada, «solo sé que no sé nada», la profesora dijo: «Sería tonto pensar que Sócrates tuviera la falsa modestia de decir que no sabía nada. Él era consciente de la vastedad de su conocimiento y el rol que le tocaba en la sociedad como crítico y como pedagogo. En realidad, la expresión nada no tenía para los griegos el mismo significado que para nosotros. Para ellos, la nada, como nosotros la entendemos, era inconcebible, pues no podía existir. Cierren los ojos e intenten pensar en nada», dijo desafiando a cientos de alumnos. Luego de un minuto preguntó si alguien había logrado hacerlo, a lo que algunos levantaron la mano diciendo que lo habían conseguido. La profesora le preguntó a cada uno qué vio mientras cerraba los ojos y pensaba en nada. Unos dijeron todo negro, otros algo transparente, otros el espacio. Ella le dijo entonces que lo sucedido no era que habían logrado pensar en nada. Algunos habían pensado en algo negro, otros en transparencia y otros en el espacio. Explicó también que el concepto que nosotros tenemos de nada es algo surgido de la tradición judeocristiana, pues la Biblia sostiene en el Génesis que la creación del universo, utilizando el término ex nihilo,
proviene de la inexistencia. Pero los griegos ni siquiera la concebían, por eso no tenían número cero. ¿Cómo podían representar numéricamente un concepto inexistente? Para la lógica griega no tenía sentido. Por eso, los introductores en Occidente del cero en el álgebra fueron los musulmanes. Su teología de raigambre bíblica concebía el concepto de nada como lo vemos hoy, cosa que aceptamos como un misterio filosófico, diría Santo Tomás. Ante la pregunta de una alumna de qué representaba el término nada para los griegos, la profesora explicó. Para ellos, la nada era algo relativo. Podría ser este edificio, un pupitre, uno mismo, si lo relacionamos con el universo. La explicación dejó a los estudiantes mucho más confundidos aún. Horacio levantó la mano y le preguntó, «Doctora, entonces la nada para los griegos era la relación de un ente, cualquiera sea, abstraído del cosmos y comparado con el resto del cosmos mismo». «Claro», exclamó entusiasmada la filósofa. Sonó el timbre y la veterana docente se paró cansinamente y caminó directo a la salida del aula dejando centenas de caras de asombro e incomprensión. Al llegar al bar, Germán le preguntó a Horacio, «Loco, explícame eso de la nada de los griegos porque no entendí un carajo». Para los griegos la nada era el resultado de comparar un ente cualquiera con el resto del universo, ¿entendés? Por eso era relativa, no era absoluta como es para nosotros, dejando al muchacho más desorientado todavía. El abogado volvió a insistir. Te voy a dar un ejemplo. La estrella más cercana a nuestro sistema solar es Alfa de la constelación del Centauro. Está a 4,3 años luz de distancia de la Tierra. ¿Ok? Bien, te voy a decir cuánto es esa distancia en kilómetros. Dale, dijo el chico. Vos sabés que la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Es más o menos 10 vueltas a la Tierra en un segundo. Si multiplicás ese número por 60, vas a tener un minuto luz. ¿Estamos? Sí, es un choclo de distancia, respondió Germán. Bueno, multiplícalo por 60 y tenés una hora luz. Luego por 24 y es un día luz. Después por 365 y te da un año luz. Y a ese número por 4,3. Esa es la distancia que hay de la estrella más cercana al Sol que hay en todo el universo. Da 41,3 billones de kilómetros, un número que tiene 17 dígitos. Es mucho, ¿no? Es un tocazo, exclamó el muchacho. Si pensamos que de las más de 300.000 millones de estrellas de la Vía Láctea, Alfa del Centauro es la más cercana, y se calcula que en el universo hay unos 100.000 millones de galaxias, ¿te podés imaginar lo que mide el universo? Imposible, volvió a enfatizar Germán. Ahora yo te pregunto, ¿qué es el paso de un hombre comparado con esa distancia? Nada, dijo con entusiasmo. Bueno, ahí tenés la nada griega. Es cualquier cosa como ente individual comparada con el resto del universo. «Ah, ahora lo entiendo», exclamó Germán satisfecho. «Sí, pero ojo, porque ese paso de un hombre a una hormiga le puede significar una distancia gigantesca que le cueste la vida», planteó Horacio. «Entonces todo es relativo», volvió a exclamar el jovencito con asombro. Una vez comprendido el concepto, Horacio aclaró. Lo que quería decir Sócrates era que lo que él sabía, por mucho que fuera, era nada comparado con todo lo que le faltaba saber. ¿Ahora entendiste? Se dicen muchas boludeces respecto de Sócrates, Platón y Aristóteles. Vos fijate, algunos sostienen que Aristóteles, entre otras cosas, le hizo mierda la teoría de las ideas a Platón. No es tan así. Aristóteles no acepta la teoría de su maestro, quien sostiene que hay una idea en el mundo inteligible separado del sensible, o sea, un aislamiento entre lo que la sustancia es y la sustancia en sí misma. La considera imposible, pues no tiene sentido decir que aquello por lo que algo es lo que es, no resida en el mismo objeto. ¿Cómo puede aceptarse que lo que hace que, por ejemplo, un caballo sea un caballo y no otra cosa,
es decir, su esencia, sea ajeno al caballo material mismo. ¿Te queda claro? Además, si bien Platón propuso la teoría de las ideas, era un tipo más que lúcido, y en el Parménides ya había comenzado una especie de autocrítica. No por nada, pasaron más de 23 siglos desde que él vivió y seguimos leyéndolo, ¿no te parece? La charla quedó dando vueltas en el inconsciente del muchachito, como tantas otras. Llegó el examen parcial. La profesora entró al aula para tomar un escrito a la multitud. Se sentó como siempre y señaló: crítica aristotélica a las doctrinas platónicas. Los estudiantes copiaron, levantaron la mirada y se quedaron observándola con las lapiceras listas para seguir escribiendo. Frente al silencio de la profesora, una alumna preguntó por la siguiente consigna, a lo que la dulce señora respondió: eso, nada más, crítica aristotélica a las doctrinas platónicas. No lo que proponía Platón ni lo que proponía Aristóteles, sino lo que Aristóteles criticaba de la teoría de Platón. En total, era una sola página de los cientos y cientos que los estudiantes debían haber estudiado. Aprobaron solo 22, el resto fue examen recuperatorio. Fioroni zafó. Pero donde esa conversación de café cobró verdadera importancia fue en el final. Esa charla en particular sirvió de mucho al muchachito, pues la doctora Vernet, por supuesto, preguntó el concepto de docta ignorancia, donde jugaba un papel protagónico la famosa nada griega. Germán Fioroni, mientras copiaba las consignas, lo miró a su amigo Horacio Palacio, le guiñó un ojo y le hizo seña con el pulgar como diciendo: gracias viejo, me salvaste una vez más. Y el chico de 18 años aprobó filosofía.